Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía este espacio a través de la señal de Globovisión. Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas, nos continúa acompañando. Carlos, nos hablabas del mundo multipolar, del acercamiento Rusia-China, China-India, el tema de cómo se han venido consolidando los BRICS luego de los errores de las políticas en la administración de Estados Unidos. Trump señalaba errores de la administración de Biden, y ahora, bueno, también él está realizando sus propias acciones que han sido calificadas como estrategias del presidente loco, que busca generar pánico, que busca intimidar para luego negociar y obtener más de lo que se esperaba. ¿Cómo ves tú las estrategias que ha venido implementando Trump? A eso que hablamos de la nueva topografía mundial en materia geopolítica, y hemos hablado de las tres grandes potencias del momento, pero hay un elemento esencial, y es que según el Fondo Monetario Internacional, de la lista de los 30 países que ellos caracterizan como de desarrollo acelerado, 27 son de África y Asia. 27. Hay dos de América Latina, que son República Dominicana y Argentina, y uno de Europa, que no me acuerdo cuál es, un pequeño país europeo de Europa Central. Entonces, eso es lo que está hablando de la nueva hegemonía china, la hegemonía en África y en Asia. Todo ese conjunto de países de Asia Central están, bueno, en la órbita de China. Pero entonces, como te decía, que desgraciadamente tanto los gobiernos norteamericanos como el gobierno venezolano han hecho todo lo posible por pelearse. Y sobre todo que te digo que desde Trump, pasando por Biden hasta hoy, ha habido demasiadas provocaciones contra Venezuela. Y además los Estados Unidos han cometido un error muy grave y un error crónico, que es aliarse en Venezuela con sectores sumamente descalificados de la oposición. Porque esos supuestos líderes que están llamando a una invasión, bueno, tienen la cabeza absolutamente vacía. Mira, la verdad es que yo jamás había visto, ni siquiera en el caso de Panamá, yo estuve en la invasión a Panamá, yo estaba en Panamá cuando invadieron los gringos, y tenía relación, porque yo iba constantemente a apoyar a la oposición panameña y después me iba para Nicaragua, a apoyar a la gente que luchaba contra el sandinismo. Entonces, por casualidad, ese día estaba en Panamá, pero yo tenía relaciones con la oposición panameña, yo iba a reunirme con ellos. Y resulta que a nadie nunca se le ocurrió, a ninguno de los líderes, pedir una invasión para Panamá. Yo no discuto que a lo mejor lo habrían negociado tras corrales, pero jamás en la vida yo vi un dirigente decir que estaba de acuerdo con una invasión. Además, Panamá declaró ese día, hasta hoy, día de luto nacional. Y esa fue una invasión muy particular, porque acuérdate que los gringos estaban en Panamá, estaban en la zona del canal. Ahí había no sé cuántos miles de soldados americanos. Bueno, y esa invasión, a pesar de que lo que tenían que hacer los americanos era pasar la cerca de la zona del canal, bueno, eso costó 4.000 muertos. Yo estuve 3, 4 días ahí hasta que pude salir, y eso era todo el día el crujido de las ametralladoras. Entonces, mira, hay que ser demasiado insensato, demasiado irresponsable. Como veo que hay unos cuantos por ahí aplaudiendo la supuesta invasión. Bueno, porque hay gente que no sabe la repercusión de lo que esto significa, sí, exacto, y cuando haces un comentario de este tipo dicen, no, pero es que él está a favor del gobierno. Muchos de ellos no les importa. Pero es que las balas no tienen color político. Y además que muchos de ellos viven en el exterior y no les importa. ¿Qué le importa que haya 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000 muertos aquí? Nada. Nacionales. Y entonces ellos después pretenden venir, venir en los portaaviones a gobernar Venezuela. Entonces, así no es el juego. Eso es un error histórico. Ninguna oposición latinoamericana o iberoamericana yo le he visto jamás pedir una invasión a su país, con decirte que ni siquiera Panamá, y eso se paga, porque van a quedar marcados para siempre en la política venezolana como traidores. Ahora bien, hay una narrativa por los medios de comunicación, por las redes sociales, de medios de fuera,
y especialmente, ¿no?, a través del Instagram, de YouTube, de descalificar a aquellos políticos de oposición que están en nuestro país y que hoy han salido a decir que están en contra de estas acciones de este contingente. Bueno, yo me que se siento muy encuentra en el honrado. Caribe. Si me insultan, que siempre lo hacen, yo cada vez que esos sectores que yo considero muy crápulas, muy poco nacionales, muy indeseables y muy mediocres, cada vez que me insultan yo me siento sumamente honrado. Así que yo los invito a que me digan lo que... Pero lo que yo jamás voy a decir es que pido una invasión para mi país. Eso, bajo ningún respeto, lo voy a aceptar. Que como tú mencionabas, en otros países, pues la oposición sería incapaz de pedir este tipo de acciones. E incluso veía en los medios de comunicación del país vecino de Colombia, medios de oposición que abordaban este tema con gran preocupación, incluso por las implicaciones que podría tener para Colombia. Es que las implicaciones para todo el mundo, pero para América Latina, bueno, que desde la invasión a República Dominicana, salvo el caso de Grenada, que fue, bueno, simplemente había una situación de crisis humanitaria, de anarquía, y los americanos entraron como en una pequeña isla y resolvieron, tranquilizaron las cosas y se fueron. Pero esto va a dejar una huella indeleble en el continente. El caso de Venezuela. Venezuela es un país importante en la región. Y eso va a trascender porque va a dejar otra vez a los Estados Unidos con la huella del pasado, de ese pasado imperial. A mí no me gusta hablar esa lengua de imperialismo, porque eso lo que le quita es, le quita potencia a las verdades que tú digas. Hacer esas declamaciones contra el imperialismo. Yo jamás he sido enemigo de los Estados Unidos. Además, yo reconozco que los imperios, la historia de la humanidad la han escrito los imperios. Bueno, desde el imperio sasánida y el imperio persa, que es el mismo, y el imperio egipcio, y el imperio romano, hasta nuestros días, la civilización ha girado alrededor de los imperios. Es decir, yo no me opongo a los imperios como tales. Yo lo que sí creo es que los países tienen que reclamar su autonomía. Su autonomía, respeto, soberanía, hacer alianzas importantes, moverse como dicen en su que área los de países tienen influencia, sus intereses. moverse en su área de influencia, como hizo Venezuela siempre, pero con gran autonomía. Venezuela tiene relaciones con todo el mundo. Y Estados Unidos, para nadie es un secreto, históricamente un gran aliado y socio comercial. Claro, entonces yo no, esas peleas casadas con los Estados Unidos no las comparto. Ahora, lo que yo sí creo que el país tiene que ser como eran los dirigentes democráticos, que defendían la soberanía de sus países. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos, Carlos Raúl, con el segmento final de argumentos. Gracias a todos los que se mantienen activos a través de nuestras cuentas en redes sociales. Si le está viendo este programa a las 11 de la noche, pues escríbanos también, que nosotros luego leemos por allí sus comentarios y, si es posible, nos comunicamos por esa vía. @argumentosgb, @rosa_periodista. Ya volvemos.